Damos muchas gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad de poder compartir su palabra. Yo no sé usted, pero cada vez que nosotros terminamos el servicio de la escuela dominical, que hemos adorado al Señor, yo llego a mi casa y aunque uno ya llega ya un poco cansado de la acumulación de todas las cosas de la semana, una de las cosas que ya está en mi mente, después de las 2 de la tarde del domingo, aparte de estar bien cansado, como creo que la mayoría, ya estoy orando y pensando cuál es el siguiente texto que Dios va a exponer a nuestras vidas. La sencilla razón es que la palabra de Dios transforma, hermano. La palabra de Dios cambia, la palabra de Dios salva. La palabra de Dios lo que necesita nuestras vidas. Sabe que mientras pensaba y preparaba este texto, venía a mi mente una gran realidad, y lo voy a usar a modo de introducción, y es que uno siempre ha escuchado, sobre todo cuando uno no tiene hijos, a padres que dicen, yo amo a todos mis hijos por igual. Y uno dice, bueno, es cierto, debe ser cierto, pero cuando uno tiene un hijo, uno dice, bueno, yo amo a este hijo con todas mis fuerzas. Todavía no puedes decir, yo amo a todos mis hijos por igual porque tienes uno solo. Nosotros, pensando en nuestra primera niña, Liz Esther, los sentimientos que me provocó verla a ella la primera vez, que parecía más bien un ratón mojado, esa vez así, las cosas que me provocaron, yo creo, o más bien digo, que es un poco difícil de explicar. Es una mezcla de tantas cosas, de durante 9 meses sé que está ahí, pero todavía no sé cómo es. Pero interesantemente, cuando nace Amy Esther, otro ratón mojado, fue el mismo sentimiento. Fueron la misma experiencia, incluso tanto así que yo sabía que esa era de nosotros, porque era el mismo ratón mojado que unos años antes, era el mismo, era la copia, el mismo molde. Y mis hijas están creciendo. Ustedes saben, una tiene 6, va a cumplir 7, ya está contando desde hace un mes los días que van faltando para su cumpleaños, y Amy tiene 3 años. Pero cuando yo las veo a las dos, que ya Amy ya habla, bueno, de hecho habla demasiado para mi gusto ahora mismo, yo a veces tengo un gesto de cariño con una y obligatoriamente, acto seguido, tengo que replicarlo con la segunda. Casi siempre, como ellas son diferentes, Amy es mucho más cariñosa. Ali es cariñosa, pero ya como que empieza a ser un poquito, papá, que nos están mirando, papá. Entonces como que ella es un poco más reservada. Amy no, Amy se despierta riéndose, dando besos, dando abrazos. A veces estoy en la computadora trabajando, haciendo cosas, y ella llega y dice, papá, tú no quieres estar solito. Yo le digo, no, Amy, yo no quiero estar solito. Por dentro digo, lo necesito, pero no puedo decirle que no. ¿Y por qué estoy usando este ejemplo? Porque hoy yo puedo decir que yo amo a mis 2 hijas por igual. No puedo decir que amo más a una que otra. Lo cierto es que uno lo escucha, uno más o menos empieza a entenderlo con 1, con 2. Bueno, ya sé que con 3, 4, 5 la cosa es más complicada, pero igual debe ser igual, ¿no? Lo cierto es esto, que nosotros como padres, uno de los errores que deberíamos evitar es hacer o tener preferencia con nuestros hijos. Mostrarle más amor a uno, más cariño a uno, más privilegios a uno. ¿Y sabe qué? Que mientras yo preparaba este texto venía a mi mente mis 2 hijas por la sencilla razón. Pablo, en esta idea que vamos a estar desarrollando en esta mañana, él está hablando de esos, si se puede decir de esta forma, de esos 2 hijos del Señor. Los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, y los judíos. Y cuando vemos este texto que ya comenzó desde el capítulo 9, es decir, que llevamos casi 3 meses en toda esta serie, versículo a versículo de Romanos, y sobre todo en estos últimos 3 meses hablando de Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 ahora, nos vamos a dar cuenta que la temática es la salvación que da Dios, pero la da a estos 2 grupos de personas. Y no hay distinción en el amor del Padre. Así que voy a estar desarrollando, y esta es la división que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El verso 11 y 12 vamos a estar hablando el tropiezo de Israel y la salvación que da Dios. En segundo lugar, vamos a estar hablando el ministerio de Pablo, lo que él habla de su ministerio, y la salvación que da Dios, cómo se relaciona. En tercer lugar, la soberbia. La soberbia. Y la salvación que Dios da, porque nos vamos a dar cuenta el caos que trae este fenómeno a la vida de la iglesia.
Y por último, la perseverancia, lo que es continuar, lo que es el seguir y la salvación que da Dios. Así que, sin más, vamos a ver la primera idea que nosotros encontramos y es el tropiezo de Israel y la salvación que da Dios. Leemos una vez más el texto, usted lo lee conmigo. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? La respuesta es, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Una vez más, ¿a quién se le está escribiendo esto? ¿A qué iglesia? A la iglesia de Roma. Los creyentes que están en Roma, que está compuesta por ¿quiénes? Judíos que se han convertido al evangelio de Jesucristo y gentiles que también se han convertido al evangelio de Jesucristo. Recuerden, son como esos dos niños del Señor o esos dos grupos de los cuales Dios salva a personas. Así que Pablo, recuerden, lo que ha estado desarrollando, ¿qué cosa es? ¿Qué ha dicho Pablo en el capítulo 11 desde el 1 al 10? ¿Qué es lo que está hablando en los versos anteriores? Si recordamos, Pablo estaba haciendo una pregunta, ¿ha desechado Dios de Israel? Y él dice, de ninguna forma, yo soy israelita, Elías y los profetas fueron israelitas, Elías fue guardado, los profetas aquellos que nadie conocía fueron preservados, Dios tiene un remanente, Dios salva a su pueblo. Ahora en medio de esa salvación debemos entender que hay personas duras de corazón. Así que siguiendo esa línea, ahora Pablo dice, introduce una nueva pregunta. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? La pregunta es, ¿qué significa este tropiezo de Israel? ¿A qué se refiere ese tropiezo? Y la pregunta es, si es un tropiezo para caída. Es como que uno dice, bueno, no siempre que uno tropieza cae, pero a veces hay tropezones. A ver, algunos de esos que tengan ese ministerio poderoso de recoger boniato en la calle, ¡bum, bada! Algunos pueden... gracias, hermano. Pero hay tropiezos y hay tropiezos, ¿sí o no? Algunos a veces le ha pasado ese tropiezo que rompe zapatos, acaba con los dedos del meñique, todo el mundo y termina en el piso. ¿A alguien le ha pasado? No voy a decir, pero yo conozco a alguien que sí. No voy a decir el nombre, pero Rache ha tenido esos tropiezos. De ¡guau! La larga, ¿verdad? ¡Qué locura! Ahora, la cuestión es esta. Pablo estaba hablando de una forma ilustrada el tropiezo que había tenido Israel. La pregunta es, según el contexto, ¿de qué se está hablando aquí? ¿De qué se está hablando? Desde el capítulo 9. ¿De qué está hablando el capítulo 9? La salvación, la justificación de los gentiles y los judíos. Como de ambos pueblos el Señor está salvando personas por su gracia. Ahora, dentro de esa salvación, lo último que ha dicho Pablo, ¿qué cosa es? Que Israel, de forma genérica, es un pueblo como duro, rebelde, obstinado, duro de servicio, un pueblo contradictor. Un pueblo que va a la contraria a Dios. Y en medio de eso, Pablo hace una pregunta. Dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? La respuesta es, en ninguna manera. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, hoy hay muchos israelitas en su tiempo que le han dado la espalda a Jesucristo, pero no es una caída definitiva. Todavía hay esperanza. En otras palabras, muchos de estas personas han rechazado al Señor, pero no es el rechazo definitivo. Mi amado hermano, la pregunta sería, ¿cómo yo sé cuando una persona ha rechazado a Dios de forma definitiva? Es complicado saberlo. ¿Por qué? 1, yo no soy Dios. 2, yo no sé el día que esa persona va a partir de esta tierra. 3, y así antes de partir de esta tierra, Jesucristo se convierte en el Salvador de su alma. Es decir, nosotros tenemos ideas de personajes que le han dado la espalda a Dios, que han rechazado a Dios, pero aún así, lo que Pablo está introduciendo es porque ya habían en la iglesia de Roma, recuerden, hace 2000 años atrás, habían creyentes gentiles que decían, pero estos israelitas que se les dio la promesa, se les dio la ley, esta gente, ¿cómo no cree en el Señor Jesucristo? Mis amados hermanos, la respuesta que está dando el apóstol Pablo está marcando
¿Cuál fue el motor por el cual estos israelitas fallaron o dieron la espalda? ¿Cuál fue su tropiezo? Si nos damos cuenta, dice en ninguna manera, pero por su transgresión. Pregunta, ¿transgresión de quién? ¿La transgresión de quién? Sí, pero ¿la transgresión de quién? De Israel. Está hablando de los israelitas. Dice, por su transgresión. Vamos a hacer una pausa rápidamente. ¿Qué significa el término transgresión? Quebrantar. ¿Qué más? A ver, Ale. Violar la ley. ¿Qué más significa ese término transgresión? Desobediencia. De hecho, usted sabe que en el Nuevo Testamento hay unas cuantas palabras para referirse a pecado. Es decir, en nuestro idioma, nosotros tenemos para pecado simplemente una palabra, pecado. Pero en el idioma del Nuevo Testamento, que era griego, hay muchas palabras. Y la palabra que se usa aquí es paraptoma. Ahora, ¿por qué es importante esa palabra? Porque Pablo, entre tantas palabras, él usa una que lo que significa literalmente es desviarse del camino correcto. Recuerda, tú nacías en una casa israelita y ¿qué era lo primero que te iban a hacer si eras varón? ¿A los 8 días? Te circuncidaban. A los 40 días te presentaban al templo. A los 13 años te harían tu primer bar mitzvah, es decir, te convertías en un hijo de la Torá. Pero desde pequeño, desde los 5 años te empezaban a instruir en la ley. El Shema Israel, la repetición de la palabra, de lo que era el Antiguo Testamento, constantemente. Es decir, la opción que tú tenías en la familia de Israel, desde tus inicios, ¿cuál sería? La palabra del Señor. Por eso Pablo está usando una palabra que es muy pictórica, porque es una palabra que dice, pero por su transgresión, la pregunta es, a ustedes se les dio la promesa. A ustedes se les dio la ley, de ustedes son los patriarcas, de ustedes es la bendición de la línea genealógica donde viene Jesucristo. Y aún así, dice Pablo, por desviarse del camino correcto. Pero mis amados hermanos, desviarse del camino correcto es la acción natural que tú y yo, desde que comenzamos a tomar decisiones, vamos directos. ¿Sí o no? El mal está en nosotros. Los únicos que experimentaron una vida sin mal, sin pecado y sin transgresión fueron 2 personas, Adán y Eva. Los únicos. Y una vez que ellos pecaron, se acabó. Se acabó. Pero ellos estaban en el camino correcto. ¿Cuál era el camino correcto en el jardín del Edén? La obediencia al Señor, vivir para el Señor. Hermano, estaba todo. Estaba la comida, no hacía falta ropa, es decir, tenían todo, clima, ambiente, Adán con su trabajo, todas las cosas, Eva sin suegra, es decir, Eva con, no quise decir lo de la suegra, pero es verdad que no tenían suegro. Es decir, era un ambiente paraíso. Y lo más hermoso de esto es que Dios, en medio de todas esas cosas, puso algo en el huerto para mostrar que no se trataba de un Dios tirano con 2 monigotes que no tienen voluntad propia. Pero mis amados hermanos, Pablo está citando la transgresión que evidentemente se remonta en Adán y Eva, que evidentemente esta transgresión va a hablar hasta en nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo por naturaleza no decidimos seguir el camino de la salvación. Tú y yo por naturaleza lo que decidimos fue que darle la espalda al Señor. El hombre por naturaleza, Dios dice algo, el hombre va en contra. Y fíjense lo que Pablo nos está diciendo, que aún cuando muchos de estos israelitas decidieron desviarse del camino, tenían al Mesías y le dijeron que era un endemoniado, que era el príncipe de los demonios. Aún en medio de eso, Pablo dice, pero Dios que toma todas las cosas y cumple un propósito perfecto, que dice, por medio de su pecado, por medio de la desviación del camino, por medio de apartarse de la verdadera fe, vino la salvación a quienes. La palabra gentil es etnos. Y sabe que de ahí viene la palabra etnia. Etnia, étnico, no hernia, no hernia, sino etnia con T. Y esto es importante porque la definición que se usa en casi todo el Nuevo Testamento para referirse a etnia es
pueblos. Y en este caso son pueblos que no pertenecen al pueblo escogido del Señor. Así que mire lo que dice ahora el versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, la pregunta es, ¿en qué forma, de qué manera que los judíos o los israelitas hayan pecado contra el Mesías se convirtió en una riqueza, en algo hermoso para el mundo? ¿De qué forma? Porque esto es peligroso. Porque aquí no está hablando que esa riqueza tiene que ver con que nos alegramos porque los judíos fallaron. No, esa no es la riqueza. Pero entendamos la riqueza desde el propio ministerio de Jesús. ¿A quién vino Jesús? Primero, ¿qué era Jesús? El Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, pero étnicamente judío. Sus padres, judíos, e instruido en la ley. Pero en medio de todo eso, ¿a quién dedicó Jesús su ministerio? A los judíos. Tanto así que un judío, años después, que estuvo caminando con Jesús años después, escribe, Él vino a lo suyo. Y la palabra suyo ahí en griego tiene que ver con su familia. En otras palabras, claro que nosotros estamos leyendo la Biblia en español, pero el idioma antiguo lo que dice, Él vino a su gente, Él vino a su tierra, Él vino a su nación y su nación le dio la espalda. Mis amados hermanos, el mundo no está mal porque Dios le ha dado la espalda. El mundo está mal porque el mundo decidió darle la espalda desde el Edén. Y tanto es así que ¿qué vemos hoy? Personas que en medio de todos estos desastres deciden culpar a Dios. Algunos de ustedes con muy buenas intenciones me enviaron un video en estos días de Fidel. Hace muchos años alguien lo entrevistó y le hizo la pregunta, ¿conoce usted a Dios? Y su respuesta fue, lo conozco tanto que no nos conocemos. Lo conozco tanto que no nos conocemos. Es una entrevista real. Yo verdaderamente esa no la había visto. Pero aquí es donde vamos. Una persona que tuvo la influencia que tuvo y que hizo lo que hizo, sin entrar ahora en detalles, cuando le preguntan sobre el soberano de los soberanos, ¿sabe quién vino a mi mente? Nabucodonosor. Nabucodonosor en un momento, cuando tenía un gran imperio, separando las distancias, porque aquí nunca ha habido un gran imperio, cuando tenía un gran imperio dijo, oh, reposa corazón, esta es la Babilonia que yo he diseñado. Acto seguido, a comer hierba con los animales. Loco se volvió por 7 años, hasta que alzó sus ojos al cielo y reconoció al único Dios verdadero. Hermano, el corazón del hombre es malo. El corazón del ser humano es malo, tanto así que en medio de todo lo que estamos viviendo hay mucha gente que dice, ¿y eso que existe Dios? ¿Y eso que hay un Dios? No creen en Dios, pero si lo mencionan es para echarle culpa. Porque ¿qué cosa es eso? La transgresión que está en el corazón humano. Ahora, aún así, Pablo nos está diciendo que por la transgresión vino la salvación a los gentiles. En otras palabras, Jesús viene a los suyos no le reciben. Pero nos vamos a dar cuenta que incluso en el ministerio de Jesús, el evangelio, el buen mensaje comienza a llegar a otros. ¿Sí o no? Aquella mujer sirofenicia que no era de Israel. Aquellas personas que fueron pocos, es cierto que fueron pocos, pero aquellos gentiles que empiezan a escuchar el evangelio. Pablo está diciendo, aun cuando muchos del pueblo del Señor decidieron rechazar al Señor, la riqueza por medio de esa transgresión, mientras unos rechazaban, el evangelio seguía salvando y ahora comienza a salvar a otro. Tanto así que el primer conflicto que hubo en la iglesia, que llevó a cabo un concilio, ¿por qué tema fue? Judíos y gentiles. Y uno de los judíos, fariseos, interesantemente, que se habían convertido, ahora yo no sé si estaban convertidos de verdad o no, pero eso no es el tema, estaban diciendo, no, para ser salvo hay que guardar la ley de Moisés y hay que circuncidarse. Pero ¿por qué ellos dicen guardar la ley de Moisés y circuncidarse? Porque eso fue un problema. Porque ahora la iglesia
estaba teniendo miles de convertidos gentiles, gente que no estaba circuncidado, que los hombres no estaban circuncidados. Y en medio de esto lo que Pablo nos dice, en ninguna manera el tropiezo de Israel es definitivo, pero si por su transgresión vino la salvación a los gentiles, dice, para provocarles a celo. Mira, hermano, este posiblemente es uno de los pocos lugares donde el celo es positivo. Otro sería cuando Jesús por celo hace el azote de cuerdas y vuelca las mesas y todas las cosas. Pero aquí está diciendo que los hebreos han dado la espalda al Señor. El evangelio sigue corriendo y ahora empieza a alcanzar gentiles. Y de una u otra manera, muchos de estos hebreos van a sentir celo. Se lo pongo de esta forma. Naciste en una familia hebrea, te enseñaron la Torah, te han enseñado la ley, te han pasado por todos los ritos de la Tanakh, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero decidiste transgredir como naturaleza humana ese mandato y te perdiste completo. En tu perdición, ahora ves a alguien que no tiene, que nunca tuvo esa tradición, ni ellos, ni sus hijos, ni sus padres, ni sus abuelos, ni ninguna de sus generaciones. Y ahora esas personas te están glorificando y testificando del Dios de los cielos que escogió un pueblo para traer un Mesías, para traer salvación. Y ahora ese gentil es creyente y va camino a la vida eterna. Ese hebreo de alguna forma puede decir, ¿qué me va a hablar este a mí de la ley de Moisés? ¿Qué me puede enseñar este a mí si eso me lo sé de memoria? Los celos que se están hablando aquí, Pablo incluso, de la forma que lo está mencionando, él dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? En pocas palabras, hermano, el tropiezo de Israel y la salvación que Dios da, o que da Dios, lo que nos está hablando es que aun cuando Israel, el grupo étnico, en su mayoría, rechazó al Señor, transgredió la ley, transgredió el mandato de Jesucristo, aun cuando ocurrió eso, Dios no fracasó en sus planes para con los hombres. Hace algunos años escuché a uno de los papas esto, diciendo que el mayor fracaso de la historia era Dios. Porque los hombres habían... Claro, y como en su religión falsa que va camino al infierno, hermano. Muchos lo deifican y lo tienen como su santidad, como lo que diga Él en la tierra es lo mismo que diga Jesucristo en el cielo. Pues entonces ese personaje dice cualquiera de estas atrocidades y nadie dice, ¿y qué dice Dios en su palabra? Amado hermano, Dios no ha fracasado y escucha bien, y Dios nunca fracasará. Cada persona que termine en el lago de fuego y azufre, de ninguna forma, por la eternidad, tendrá ni la más mínima, remota argumento de decir, el culpable fue Dios. En toda esta historia hay un culpable. Y te garantizo que Dios no es. En mi corazón. Así que lo que Pablo nos está mostrando es que a pesar del tropiezo de Israel, aún así gentiles se han salvado y aún así se provoca celo en esos judíos y aún así estos gentiles que han sido desechados porque ellos mismos han decidido ir contra Dios, aún así, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Aún así hay oportunidad de regreso para ellos. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, y es que el ministerio de Pablo y la salvación que da Dios. Tanto así que ahora en el verso 13, Pablo dice, porque a vosotros hablo. ¿Y qué dice Pablo? Gentiles. Es como que, claro, en la iglesia hay gentiles y hay judíos, y Pablo dice, esto es para ustedes, gentiles. Hasta aquí nos hemos percatado que Pablo está hablando a quiénes. Antes de mencionar esto, ¿a quiénes? A los dos. Está hablando general, porque él especifica. Capítulo 2, capítulo 3, él dice, todos han pecado, judíos han pecado, gentiles han pecado, todos han pecado. Pero ahora Pablo va a hacer una cláusula para dirigirse a nosotros. Porque a vosotros hablo, gentiles. Dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Pregunta, ¿Pablo en alguna ocasión le predicó a judíos? Sí, ¿Pablo predicó a judíos? Claro que sí, claro que le predicó a judíos. Pregunta,
¿Y por qué Pablo dice que su ministerio es a los gentiles si él ha predicado a judíos y a gentiles? Bueno, se trata de Dios. Cuando Dios le llama, el ministerio principal que Dios le está dando es que anunciará su nombre frente a ¿quiénes? Frente a reyes, frente a gobernadores, frente a gente de autoridad. Y evidentemente, mientras los 12 apóstoles, cuando vemos el libro de los Hechos, circunscriben su ministerio en Jerusalén, Pablo, con sus 3 viajes misioneros, está yendo más allá de Jerusalén, está yendo a otros lugares y muchos gentiles empiezan a convertirse. De hecho, en el concilio de Jerusalén, ellos van a estar ahí hablando. Hemos visto cómo el don de Dios también es derramado sobre los gentiles. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que Pablo evidentemente le está diciendo a los gentiles, yo le hablo a ustedes porque mi ministerio es para todas las personas, pero Dios me ha reservado que el objetivo de mi ministerio se centre en ¿quiénes? ¿Y quiénes son los gentiles para un judío? ¡Perros! ¿Cómo? ¿Perros? Son perros. Ahora, ¿por qué son perros? Para los judíos. No estamos diciendo que lo sea para nosotros. Porque no fueron escogidos, porque no tienen como padre a Abraham, no tienen como padre Isaac, no tienen como padre Jacob, ni ninguno de los otros patriarcas. Pero ahora, el apóstol Pablo, ¿qué ciudadanía tiene Pablo? Ajá, judío. ¿Y cuál más? Y romano. Tiene la doble ciudadanía. Y esto es importante porque Pablo está diciendo, a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol. Una traducción más literal sería, yo soy un apóstol a los gentiles. Es decir, yo soy un enviado a los gentiles. Dice, honro mi ministerio. Pregunta, ¿cuál era el ministerio del apóstol Pablo, hermano? ¿Cuál era su ministerio? ¿A qué se dedicaba? A predicar el evangelio. ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo? Orar por los enfermos, está bien. Llevar a cabo el evangelio de Cristo, y todos esos milagros eran para patentizar el evangelio. No es que se dedicaba a sanar enfermos, sino que se dedicaba a predicar a Jesucristo, y por medio de esos milagros se testificaba que lo que él predicaba era el Cristo verdadero. Eso es importante, porque hay algunas definiciones por ahí. Vamos a hacer una campaña de evangelismo, una campaña de sanidad. Eso no existe en la Biblia. No existe. No existe. Lo que existe es culto especial, lo que sea, de proclamación del bendito evangelio. Y si Dios quiere hacer sus milagros, si Dios quiere sanar personas en medio nuestro, pues gloria al Señor. Pero no confundamos el objetivo del ministerio de Pablo, que tiene que ver con el ministerio de la iglesia, que es proclamar a Jesucristo. Pero parte también del ministerio de Pablo era mentoreo a otros pastores, ¿sí o no? Sí, escribe 2 cartas pastorales a pastores que estaban, a Timoteo, que estaban en ciudades estableciendo otros pastores, corrigiendo las falsas enseñanzas, enseñando la doctrina verdadera. Le escribe también a Tito. Y en medio de eso, me encanta porque Pablo está haciendo entre todo su ministerio un énfasis. ¿Cuál es el énfasis? Que él está haciendo todas estas cosas, pero él sabe que su ministerio principal está dirigido a los gentiles, a anunciarle el evangelio de Jesucristo. Por eso que el apóstol dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda, y se repite la idea, pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pregunta, ¿de qué forma Pablo podía provocar a celos a los de su sangre? ¿Quiénes eran los de su sangre? Los judíos, y hacer salvo a algunos de ellos. En otras palabras, Pablo, aunque sabía que su ministerio estaba dedicado principalmente a los gentiles, él no olvidaba que las raíces, que su familia, que su pueblo era el pueblo de Dios, y en su gran mayoría le habían dado la espalda al Señor. Así que Pablo, cumpliendo su ministerio, incluso él dice, pero ¿y si provoco a celos a alguien de mi familia, de los judíos? ¿Provocar a celos para qué? Hermanos, entre tantas cosas, Pablo nunca perdió el foco de su ministerio. Yo pudiera preguntarte ahora, ¿qué te ha llamado el Señor? Sabe que justo en esto, desde la temática del ministerio de Pablo, nosotros damos cuenta, hermano, que tú y yo somos portadores del evangelio de la gracia. Somos portadores del único mensaje que trae salvación. En otras palabras, somos portadores del único mensaje que evitará el infierno de los no creyentes. En otras palabras, somos
los que anunciamos a Cristo. Nadie puede ser salvo por medio de otra cosa que no sea el propio Evangelio de Jesucristo. Amados hermanos, lo que Pablo nos está mostrando en estos versos, ahora en el versículo 15, dice, porque si por su exclusión, la exclusión de los judíos. Ahora pregunta, ¿por qué están excluidos estos israelitas? Por su transgresión. Es decir, la idea es que no es que Dios les pateó y los botó. No, es que ellos mismos, al ir contra Dios, ellos mismos se excluyen. Dice, si por su exclusión es la reconciliación. Amado hermano, eso es parte de nuestro ministerio. ¿Cuál es la reconciliación? La reconciliación, ¿qué significa el término reconciliación? Por aquí se dijo, literal, volver a unir. Reconciliar es volver a unir. Ahora, ¿dónde se rompió? ¿Dónde se rompió la relación del hombre con Dios? En el Edén. Hermanos, recordemos esto, Dios no está perdido. El que está perdido es el hombre. Dios no necesita al hombre. El que necesita a Dios es el hombre. Fíjense lo que Pablo nos está diciendo. Si la exclusión de ellos es la reconciliación del mundo, es decir, si los judíos rechazan al Mesías y por medio de ese rechazo, aún así sigue corriendo el evangelio, y el mundo, el término mundo hablando una vez más de los gentiles, dice, ¿qué será de su admisión? ¿Qué será de que ellos vuelvan al Señor? Sino vida de entre los muertos. En otras palabras, Pablo reconoce que aunque estos judíos han rechazado al Señor, todavía hay oportunidad, ¿sí o no? Aunque ellos están excluidos, todavía hay oportunidad ¿de qué? De su admisión. Amado hermano, el hombre mientras respira, yo creo que tiene oportunidad de salvación. El único problema con eso es que el hombre no sabe cuándo termina. ¿Cuándo será su último aliento de vida? ¿Cuánta gente hoy está en un hospital? ¿Cuánta gente hoy está en una funeraria, en una caja? Y pensaban que todavía quedaba mucho más. Pensaban que más allá del sol no había nada. Hermanos, el evangelio de Jesucristo convierte en nosotros lo que es imposible por nuestros medios convertir. Estábamos separados de Dios, estábamos por nuestra transgresión lejos de Dios, y el evangelio de Cristo nos ha vuelto a reconciliar con Dios. Dice, ¿cómo que he vuelto si yo desde que nací soy pecador? Sí, pero tus padres no. Adán y Eva no lo fueron en un inicio. Es decir, volvemos a donde todo tenía que haber empezado. Mis amados hermanos, miren lo que ahora nos dice el apóstol Pablo en el verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí es un juego de palabras y las metáforas pueden ser complicadas. Pero la pregunta sería, ¿quiénes son las primicias aquí? Bueno, evidentemente son los judíos. Y dentro de los judíos, Abraham, Isaac, Jacob, y por supuesto Dios tuvo un trato especial antes con los hombres que vivieron de Adán, Isaac y Jacob, porque tuvo un trato especial con Noé, porque tuvo un trato especial con hombres de Dios de antes, incluso de Génesis 12. Eso es lo que nos va a decir a nosotros, que lo que Pablo está hablando de su ministerio es que él reconoce que se trata de Jesucristo. Se trata de anunciar a Cristo, se trata de proclamar a Cristo, y aunque él está predicando a los gentiles, judíos han rechazado, pero él sabe que todavía Dios sigue salvando, que todavía hay hombres en su nación que tienen oportunidad de vida eterna. Así que el apóstol va a decir, si las primicias son santas, esos primeros son santos, es decir, fueron separados, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. En otras palabras, si el evangelio nos vino por medio de los patriarcas, se consumó en Jesucristo. Y estos hombres que vivieron por fe, pusieron su confianza en el Señor. Aun cuando hay muchos hombres hoy que no ponen su confianza en el Señor, aún hay oportunidad de ser separado para Dios. Una aplicación que quisiera dar a tu vida, hermano, el simple hecho que tú estés esta mañana aquí no es garantía de que tú seas salvo. Durante todos estos años,
te puedo decir que la única garantía real de que tú eres salvo es el propio testimonio del Señor Jesucristo en tu vida. Y eso se muestra en frutos dignos de arrepentimiento. Y eso se muestra en tus prácticas. Y eso se muestra en los que te rodean. Eso se demuestra en cómo tú proyectas tu fe al mundo. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay mucha gente que domingo tras domingo puede estar congregándose, puede estar escuchando un mensaje y aún así no ser salvo. ¿Tú estás seguro que si partes hoy de esta vida, tú estás seguro que si mueres hoy, tú vas a la presencia del Señor? Si hay una mínima, escucha, si hay una mínima duda en tu corazón, no solo que estás embarcado, pero si hay una mínima duda en tu corazón, acércate a hermanos de la iglesia, pastor, a líderes, para que oren por ti, para que recibas consejería, para que confirmes la salvación que Dios ha dado a tu vida. Porque muchas veces esas dudas comienzan a surgir por varias causas. Y la primera de ellas es porque no tienes tu seguridad en Cristo. La tienes en ti. La segunda de ellas es porque sabes que hay prácticas pecaminosas que no has entregado a Cristo. Mi amado hermano, se los digo, y hablaba en estos días con un hermano que amo y le decía, hermano, en estos últimos tiempos, lo que está ocurriendo en nuestras familias, lo que está ocurriendo en la vida de los creyentes, no es algo cotidiano. Evidentemente, hay una mayor presión espiritual para que tu matrimonio se destruya, para que tus hijos se aparten, para que tu hogar caiga en un colapso por medio del pecado, para que tú pongas tus ojos en el mundo. Por eso te puedo decir de esta manera. Cuando Pablo hablaba de su ministerio estaba centrado en que los gentiles, en los que no tenían ninguna bendición familiar, sanguínea, recibieran el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo no es poca cosa. Una cosa es luchar con nuestra con nuestra naturaleza pecaminosa, y otra cosa es luchar contra el Espíritu Santo que está tocando nuestras vidas, contristando nuestras vidas. Así que esto nos va a llevar a nosotros a la tercera idea de esta mañana: la soberbia y la salvación que da Dios. Fíjense cómo dice el versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, recuerden, ¿a quién se está dirigiendo estas oraciones? A los gentiles, dice, a ustedes gentiles, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice ahora el verso 18, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Amado hermano, cuando leemos estos versos, nos damos cuenta, mire, el estado espiritual de la iglesia de Roma, ¿cómo usted lo asume según la lectura desde el capítulo 1 hasta aquí? ¿Cómo era el estado espiritual de la iglesia de Roma? Es decir, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, desde el inicio, Pablo está desmascarando todos los pecados que ellos tienen y le está diciendo cómo buscar la santidad, cómo arrepentirse de ellos, cómo agradar al Señor. Nos damos cuenta que el estado espiritual de la iglesia de Corinto era pésimo. Ahora, en Roma, ¿cómo es el estado espiritual según percibimos lo que Pablo viene desarrollando? ¿Te das cuenta que lo que Pablo viene desarrollando no es lo mismo que él está atacando directamente pecados en la iglesia de Corinto? Es más una temática ¿qué? Una temática de salvación, una temática de que hay gente que estaba en la congregación de Roma y se iba al infierno. Algunos decían, soy judío, ¿qué pasó? Soy judío. Otros decían, soy gentil, pero creo en Cristo y soy diferente a los judíos. Y en medio de todo eso nos vamos a dar cuenta que no podemos afirmar que la situación espiritual de Roma era mala, pero sí había un conflicto en cuanto a la justificación, o podía presentarse un conflicto en cuanto a cómo somos salvos por el privilegio de ser judíos o por la suerte de que siendo gentiles aún así hemos llegado al evangelio.
Ahora, esto es una de las cosas que nos hace pensar a nosotros que el estado espiritual de la iglesia de Roma, en términos generales, no tenemos ningún argumento para decir que eran pecadores o tan perversos como los corintios. Pero lo cierto es esto, que eso no significa que se había logrado esa madurez. Esto no significa que cuando pensamos en estos creyentes, no hubiese entre ellos conflictos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Recuerden, ¿cuál es la temática? Hay judíos que han rechazado al Señor. Hay judíos que han rechazado el Evangelio. Ahora, dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas. Ahora Pablo introduce la idea de un olivo. Dice, si alguna de las ramas del olivo son quitadas, ¿quiénes son esas ramas? Los judíos. Dice, y tú, gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Mire, hay un conflicto aquí porque para algunos Pablo está dando un ejemplo de horticultura diferente. Lo normal es que las ramas no se pongan, es decir, el olivo silvestre no se ponga en este tipo de olivo, sino que sea al revés. O en otras palabras, cuando tienes olivos en tu casa, lo normal para algunos, según le buscaba esta temática, para algunos dice, Pablo está poniéndolo al revés. Dice, no, pero es que no es eso. Es que Pablo está siendo fiel a que el olivo silvestre es aquel que no tiene las promesas de Abraham. Es aquel que no tiene la ley de Moisés. Y aún por la gracia del Señor ha sido puesto en el olivo. Hermano, en otras palabras, el olivo solo puede representarnos a nosotros nuestra relación con Cristo, a Jesucristo. Así que miren lo que dice Pablo. Dice, siendo olivo silvestre ha sido injertado. La pregunta es, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Desgajar, injertar. ¿Qué cosa es eso? Ese ejemplo que ilustra la espalda a Dios. ¿Y qué provoca? Aquellos que le dan la espalda a Dios son desechados. Y aquellos que están reconciliados con Dios, salvos. Salvos, injertados. Está hablando, mano, el ejemplo es campesino, pero botánico, pero la idea es la misma. Desgajado, estás fuera de su salvación. Injertado, estás en su salvación en relación con Jesucristo. Así que dice, y tú has sido injertado en algunas de ellas y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo. Esto de la raíz y de la rica savia del olivo, ¿qué está representando? Cristo, su justicia, las promesas que ha dado. Que tú dices, pero yo no soy judío. Pero por medio de Cristo tengo todas las promesas que se le dieron a Abraham, Isaac y Jacob. Por medio de Cristo tengo todas las promesas de que Él, el Señor, viene por mí una vez más y está preparando Jesucristo morada para mi alma. ¿Alguien dice amén? Y dice entonces, y eres participante de la rica savia del olivo, es decir, de la relación estrecha con el Señor. ¿Qué dice? Mandato, imperativo. ¿Qué dice? No te jactes contra las ramas. Y mira lo que dice ahora. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amado hermano, la soberbia se puede decir que es uno de esos pecados Génesis, uno de esos pecados Génesis desde el principio. Antes que Adán y Eva pecaran, ¿quiénes pecaron primero? ¿Quién pecó primero? Satanás y sus ángeles. ¿Te has dado cuenta que Génesis no habla del pecado de Satanás? Porque Génesis está hablando de los comienzos del hombre. Tenemos que llegar después, fíjense, al último libro, Apocalipsis, o antes de eso, lo cierto es a Ezequiel, a Isaías y después Apocalipsis, para darnos cuenta que esa serpiente llegó ahí, pero no porque fue creada por Dios en esa condición, que es Satanás que se esconde en esa serpiente para engañar al hombre. Y el pecado de Satanás ocurrió evidentemente antes del pecado del hombre. ¿Y cuál fue el pecado de Satanás? Dice, me sentaré y seré semejante al Altísimo. No has terminado tu oración pecaminosa de soberbia y como un rayo has sido lanzado. Amados hermanos, ¿puede acaso un creyente jactarse? Evidentemente sí. Yo he conocido muchos, lo que más duda me ha dado es si es creyente o no.
Porque yo he conocido gente soberbia. Gente que cree que sabe más que nadie. Gente que cree que no necesita aprender de nadie. Gente que subvalora todo lo que están alrededor de ellos. Gente que no puede mirar a los demás con humildad de que quiero aprender porque creen que ellos son la cuarta persona de la cuatridad. Ni siquiera Trinidad. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y después vienen ellos. Amado hermano, yo no estoy hablando que esto es algo esotérico que ocurre como algunos predicadores que quieren ponerse romantiquitos. No, esto no pasa en esta iglesia. Sí, esto pasa aquí también. Esto pasa aquí también. En medio nuestro. Entre las damas pasa también. Entre los caballeros pasa también. Entre los jóvenes, juveniles. Sí pasa. Pasa a veces entre los niños. Mira como mi dibujo quedó mejor que el tuyo. Mis amados hermanos, la jactancia, la soberbia es ese pecado que desde el Génesis corrompe el corazón. A tal punto que el querubín protector diseñado, creado por Dios para la alabanza del universo, es Satanás, el acusador de las almas. La soberbia es tan mala a tal punto que el hombre que fue creado por Dios a imagen y semejanza, no solo ha pecado contra Dios, sino que se jacta en su corazón. Pero Pablo no le está hablando a no creyentes. ¿A quién le está diciendo esto? A los gentiles que están en Roma. Esta jactancia puede verse cuando tú ves un nuevo convertido. Y tú dices, jaja, ¿cómo te falta todavía? Si tú supieras en mis inicios, mano. Es triste cuando tú ves en muchas congregaciones donde algunas personas, tristemente, no es una regla general, gracias a Dios por eso, pero algunas personas, mientras más tiempo llevan en el evangelio, más soberbios se vuelven. A ver qué me va a enseñar este. ¿Qué me va a decir esta que aprendió el otro día a dirigir un devocional? ¿Qué puede decirme este que no está ni casado? Hermano, tengamos cuidado porque al final la soberbia es el resultado de ir contra Dios. La soberbia es ese primer paso antes de completamente caer. ¿Sabe lo que significa eso? Que todos los que estamos aquí, unos necesitan salvación porque no son salvos. Otros necesitamos la gracia del Señor todos los días para que nos dé fuerza. Así que lo que nos está diciendo el apóstol dice, no te jactes contra la rama. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. En otras palabras, Pablo decía, creyente que eres salvo, aleja toda soberbia de ti, porque la salvación la disfrutas tú, pero no tiene que ver contigo. Tiene que ver con el que la pone en ti, con el que te guarda a ti, con el que te asegura a ti, pero también con el que te contrista a ti. Eso nos lleva al verso 19 que dice, pues las ramas, dirás, ¿fueron desgajadas? ¿Quiénes son esas ramas para no perder la idea? Esos judíos fueron desgajados para que yo fuese injertado. Eso es lo que puede llegar a decir un gentil. Bien, dice Pablo en el verso 20. Por su incredulidad. La pregunta es, ¿qué cosa es incredulidad, hermano? Están profundos esta mañana. Simplemente es eso. No creer, ni más ni menos. Viene del español no creer. Así de simple. Pero fíjense lo que dice. Bien, por su incredulidad. ¿La incredulidad de quién? De esos judíos. Dice, fueron desgajados. Pero tú, ay, me encanta esto, hermano. Pero tú por tu fuerza estás en pie. Aleluya. Dice, pero tú por tu dominio de los textos bíblicos estás de pie. Pero tú por tus años de vida cristiana estás en pie. Pero tú por lo que aportas de dinero a esta iglesia estás en pie. Dice, pero tú por el don de Dios. Porque esta fe, ¿qué fe es? Salvífica. Esto no es una fe histórica, esto es una fe salvífica. En otras palabras, ¿quién pone la fe en nosotros? Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, gentil que tienes a Cristo, no seas soberbio, porque si estás en Cristo es porque Cristo primero vino a ti.
Si eres de Cristo, no es porque lo agarraste o lo encontraste, fue porque Él te agarró, primero te encontró, te tomó y no te va a soltar. Si estamos en pie, amada iglesia, es porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Nosotros no somos diferentes al mundo en el sentido de que somos especiales. Somos salvos a diferencia del mundo porque Cristo vino a nosotros y su fe no fue resistida, su gracia no ha sido resistida, su don inefable no ha sido resistido. Y en medio de eso dice Pablo, pero tú por la fe estás en pie. Y vuelvo a decir, no te llenes de soberbia. No te ensoberbezca. La pregunta es, ¿puede un cristiano jactarse o llenarse de soberbia? ¡Sí! ¿Cómo no va? ¿Alguien me dijo que no? Vamos a un discipulado aparte. ¿Cómo que no? Si se lo está diciendo a los gentiles. Hermano, escuche. Las advertencias que Dios da no son jueguitos. No es como el papá que dice, no te portes mal, que te doy una nalgada. Te doy, tiqui, 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 te dio. Eso no es una advertencia real. ¿Sabe lo que es una advertencia real? ¿Es real? Cuando yo le enumero a mis hijas, 1, ellas saben que eso es real. Porque ellas tienen un trasfondo de lo que pasa con el 2. El último tiempo ya le he dicho que no llegue a 2, que con 1 ya obedezcan. Sí, porque en 1 dice, papi, pero no, ya, el conteo se demora mucho. 1 y punto. Amado hermano, las advertencias del Evangelio son reales. Y si el Señor nos está diciendo por medio de Pablo, dice, no te ensoberbezcas, es porque la soberbia puede tomar nuestro corazón. De hecho, para no dejar incompleta la idea, mientras más años llevas en el Evangelio, que es un regalo de gracia, mientras más años llevas en Jesucristo, que es una gloriosa bendición, más temor te da en la relación con tu Señor. Más temerosos nos volvemos. ¿Sabe por qué? Porque más vemos la gloria del Señor, su amor, y más experimentamos en medio de todas nuestras batallas lo débil que somos y lo fuerte que Dios es con nosotros. ¿Alguien dice amén? Así que dice, porque si Dios, y me encanta lo que viene ahora, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, pregunta, ¿qué significa que Dios no perdonó a las ramas naturales? Resumimos. Judíos rechazaron el Evangelio, rechazaron el Mesías, fueron desgajados. O en otras palabras, tenían las promesas de ser bendecidos por Abraham, Isaac y Jacob. Tenían la ley de ser bendecidos y estar en relación con el Señor. Rechazaron al Mesías, son desgajados. Y dice ahora, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti, escucha, esto es para ti y para mí, a ti. No tengo la tendencia a hacer esto, pero mira a alguien y dile, esto es para ti. Díselo, eso es para ti. Y ahora dile, y es para mí también. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, di ahora conmigo, que dice, a ti tampoco te perdonará. En otras palabras, entrar en ese proceso de soberbia, de pecado contra Dios, su gracia, y de orgullo y soberbia, elimina la posibilidad de perdón para nuestras vidas. Por eso lo que resumimos aquí, hermano, la soberbia condena nuestras vidas. También lo hace el pecado, cualquier tipo de pecado. Por eso nos lleva al último enunciado en esta mañana. La perseverancia y la salvación que da Dios. Fíjense cómo Pablo ahora va a hacer un giro. De soberbia serás cortado, no te perdonaré si eres soberbio, y ahora da un giro. Mira, dice Pablo. ¿Qué significa esa palabra mira? Pon atención en esto. Escucha bien. Algunos tienen diferentes técnicas para llamar la atención de los hijos o de la pareja. Pero Pablo, que está escribiendo, y como esto no es algo audible, que tú puedes alzar más la voz, Pablo simplemente dice, mira pues. Dos palabras importantes. Una de ellas está en tu vida hoy. Escucha, una de ellas está en tu vida hoy. No, yo no sé cuál. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron,
pero la bondad para contigo. Vamos a dejarlo un momento aquí. La pregunta es, ¿qué es en este texto, a la luz de todo lo que Pablo ha desarrollado, la severidad de Dios? Bueno, la bondad primero, que es lo primero que menciona. La bondad, ¿qué significa la palabra bondad? ¿Cómo? Gracia, bondad, bueno, ya la palabra es bondad. ¿Qué significa? Otro adjetivo. No escucho bien, a ver. Favor, piedad. Ahora, en este contexto, ¿qué es la bondad de Dios? En este. Cogerte y por gracia ponerte en Jesucristo. Esa es la bondad. Tú dices, claro, siempre se trató de Él. Mi vida cristiana, mi salvación, se trató de Él y se seguirá tratando de Él. Dice, esa es la bondad, pero la cuestión ahora es, ¿cuál es la severidad? El término severidad, ¿a qué te trae? Es decir, ¿qué nos trae a la mente la palabra severidad? A juicio, a ser riguroso. Severidad es, este tiene un poco la mano blanda, mano dura. Ahora fíjense, ¿cuál es la severidad de Dios? Bueno, el mismo Pablo lo dice. Dice, la severidad ciertamente para con los que. Ahora recuerden, no han caído de manera total. Es decir, no ha sido terminal. Pero sí se han alejado del Señor o han rechazado el Evangelio. Y dice que aquellos con los cuales, o para aquellos los cuales rechazan el Evangelio, lo que hay de parte de Dios, ¿qué es? Severidad, juicio, ira. ¿Por qué es esto importante, hermano? Hermano, tenga cuidado. Cuando a veces nosotros escuchamos que hay alguien enfermo, que hay alguien que no es cristiano, tenga cuidado como usted se dirige a esa persona. Porque yo lo he visto, muchos de esos errores los he visto en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Que están hablando de un no creyente. Tú dices, Dios está con él, las promesas de Dios son... Hermano, te especificaron que es no creyente. Por ende, más que sanidad, más que la respuesta de los papeles, necesita a Cristo. Nosotros no podemos perder eso. Ese falso evangelio lo tienen otras religiones falsas. De que Dios te creó para ser próspero, para ser bendecido. Dios no te creó para nada de eso. Y al único... El único o los únicos en lo cual eso se podía cumplir fue en Adán y Eva, que eran prósperos, bendecidos, saludables, no enfermaban, no morirían. Pero por el pecado todo se echó a perder. ¿Y por qué esto es importante? Porque la ira de Dios, el juicio de Dios, está sobre los pecadores. Por mucho que yo ame a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hijo, que está lejos de Dios, por mucho que yo lo ame, la severidad de Dios y el juicio de Dios está sobre ellos. Por eso es que no dejamos de orar por nuestros familiares no creyentes. Madre, yo sé que tú oras porque ellos vengan a Cristo. Yo sé que a veces también oras porque les guarde en la calle. Pero más que orar porque les guarde en la calle, porque guarde su corazón. Pablo nos está diciendo, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, gentil. Dice, si permaneces. Espérate. Dios es bondadoso contigo. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Permanecer en Él. Espérate. ¿Y cómo yo puedo permanecer en Él? Bueno, mi salvación es por gracia. Mi vida cristiana es por gracia. Mi perseverancia es por gracia. Pero las advertencias que se me dan es por cuidado con descuidar tu salvación. O cuidado con comenzar decisiones contra la gracia del Señor. Cuidado con que la soberbia, el pecado, hermano. A lo largo de estos años yo he visto personas. Y ¿sabe una de las cosas que he aprendido por medios tristes? Que todas esas personas que un día le dieron la espalda al Señor, no comenzaron o no fue solo en una decisión. Es un proceso. Es algo hoy, algo mañana, algo pasado, y entra en un proceso en el cual después no sabes cómo salir. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, si permaneces en esa, la bondad de Dios para contigo, es decir, la bondad de Dios es para contigo, si permaneces en esa bondad. ¿De qué forma permanecemos? Dios me ha tomado.
pero también me ha dicho que le busque. También me ha dicho que me arrepienta. También me ha dicho que ore por otro. También me ha dicho que guarde mi corazón. También me ha dicho que busque su palabra. También me ha dicho que me congregue. También me ha dicho que le sirva. Mire, la salvación siempre será por gracia. Siempre continuará por gracia. Y las advertencias que el Señor nos da es para no caer en este tipo de pecado que el Señor nos dice, ha sido por gracia, pero lo que te toca a ti no es salvarte. Lo que te toca a ti es aferrarte al Evangelio con todas tus fuerzas. Pelear por el Evangelio, no para salvación, sino para mostrar la salvación que Dios ha dado y puesto en ti. Por eso mire lo que dice Pablo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera... Algunos hermanos que amo, pero no estoy de acuerdo con su teología en estos versos, ellos dicen, sí, pero eso de cortarte es cortarte de sus bendiciones, pero porque como la salvación para ellos nunca se va a perder. Pero Pablo, sin que le pongas palabras de ningún teólogo, Pablo mismo está hablando que estar injertado en ese olivo es una relación con él, que evidentemente está hablando de justicia, está hablando de salvación. Así que ser cortado y morir, se escucha bien, en la condición de separado de Cristo, ¿qué cosa es? Perdición por completo, la severidad. Entonces, fíjense cómo dice el texto, y aún ellos, me encanta esto. ¿Quiénes son ellos aquí? Aún los judíos. Si no permanecieren, ¿te das cuenta que hay dos formas de permanecer? ¿Permanecer en qué? En la bondad de Dios. ¿Y cuál es el otro permanecer? El de los pecadores en su pecado. Dice, aún ellos, si no permanecen en su pecado, en su incredulidad, ¿serán qué? ¿Serán qué? No, ¿serán qué? Injertado. Dice, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Amado hermano, simplemente lo que Pablo está diciendo, y me encanta este autor, porque es un autor que se autodenomina calvinista, pero aquí se le fue la teología paulina y lo que creemos incluso nosotros. Dice Hendrickson, hay un sentido, entonces, viendo este versículo, a la vez sano y bíblico, en que nos es posible decir que la salvación es condicional. Te tengo, Hendrickson. Este es uno de mis teólogos preferidos. Y es calvinista, él no cree esto. Pero él, dilucidando este texto, dice, bueno, según este texto, podemos decir que en un sentido bíblico y sano, cuando él dice bíblico y sano, es que no es que te pierdes, te salva, te pierdes, te salva, te pierdes, te salva, sino que él dice, te salva y persevera en eso para que no te quiten por la incredulidad o por la soberbia. Sigue diciendo este autor, su recepción está condicionada por una vida de confianza en el Trino Dios que se ha revelado en Jesucristo para salvación y el análisis final para su propia gloria. Sigue diciendo él más adelante, ¿qué sucede cuando la condición de permanecer en él queda sin cumplir? Me encanta lo que dice. Lo que sigue es el rechazo final. Y le dije una vez más, te tengo, Hendrickson. Porque aun cuando él dice en otros textos que la salvación no se pierde, él dice, no podemos negar en este pasaje que el Señor es el que nos corta y nos puede sacar de él. Por nuestra arrogancia, por nuestra pecaminosidad, por nuestro estado de continuo rechazo y pecado contra Dios. Una aplicación para nosotros. Desde la viejita hasta el más joven o el más pequeño. Si estamos en Cristo y permanecemos en Cristo y su bondad, es porque Él nos guarda y nosotros simplemente decidimos aferrarnos a su evangelio, pelear por el evangelio, luchar el evangelio, pero sabemos que es Él el que nos va a preservar y los mandatos que Él nos da son reales de seguir luchando y peleando la vida cristiana. Pero aquellos que comienzan un estado de pecado, de soberbia, Dios, no yo, no el calvinismo, no el arminianismo, Pablo dice por revelación divina que el hecho de que tú estés en la bondad de Dios implica que tú debes permanecer en esa bondad, luchar la vida cristiana. Pero el hecho de que haya personas que permanecen en su incredulidad, pero si logran, dice, si no permanecen en su incredulidad, es decir, que, voy a ilustrarlo de esta forma.
Ese judío que hablé ahorita, que había salido de una familia creyente, que había rechazado al Mesías y ahora estaba perdido, a ese judío llega una vez más el evangelio y dice, sí, no rechazaré más al Mesías, Él es mi Salvador. Ese judío ahora es puesto de nuevo en el olivo, es decir, en Jesucristo. Hermano, hay salvación para los pecadores. Y a diferencia de otras corrientes teológicas, tú y yo le podemos decir a cualquiera mirándola a los ojos, hay salvación para tu alma. Hay oportunidad de salvación para tu alma. Por lo que Pablo entonces termina en el versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, dice Pablo, cuánto más estos judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. La conclusión, mi amado hermano, es Dios el que da la salvación. La salvación que da Dios, a pesar del tropiezo de Israel, Dios sigue salvando israelitas y judíos. Israelitas y gentiles. A pesar de la salvación que Dios da y el pecado, el ministerio de Pablo nos recuerda que Dios sigue salvando gentiles y de su pueblo Israel. La salvación que da Dios, a pesar de la soberbia y el estado continuo de pecaminosidad contra el Señor, te separa completamente del Señor. Pero el permanecer por la fe, agarrado de Cristo, nos va a recordar que la perseverancia, escuche, la perseverancia tiene dos grandes, o no voy a decir dos grandes, voy a decir esa moneda de la perseverancia tiene dos caras. Una es que es Dios el que me preserva. Es Dios el que me guarda. El Dios el que me da los medios de gracia, su palabra, el don del Espíritu. Me da una iglesia para que ore por mí, para que me anime. Pero ese mismo Dios en la otra cara de la moneda me dice, guarda tu vida, guarda tu salvación, sé santo, ámame, sigue mi palabra, sigue mi evangelio, sal del pecado. Es ese Dios que me dice, yo te preservo. Ahora guarda tú lo que he puesto en tus manos. No es que luches tu salvación. Ya tu salvación fue luchada en la cruz del Calvario. Ahora cuida esa relación con Cristo. Sigue aferrado a Cristo. Porque hermano, es imposible perder nuestra salvación en Cristo, en relación con Cristo. Es imposible. ¿Cuál es la salvación que da Dios? En esta mañana, si hay alguien en medio nuestro que todavía no es salvo, mi oferta, y escucha bien, porque pudiera ser la última de tu vida. Mi oferta es que hay un solo Dios que da salvación por medio de Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados, pon tu confianza en Él. ¿Cómo lo hago, pastor? Puedes hacerlo ahora ahí donde estás cuando hagamos una oración final, o puedes hacerlo después acercándote a alguien. Pero si tú no eres salvo, si no hay seguridad de tu salvación hoy, no dejes de pedirle al Señor que venga a tu vida y quite todo tu corazón pecaminoso. Quiero hacer un segundo llamado a aquellos que están entre nosotros, pero sus frutos no son de salvos. Para ti también hay perdón. Para ti también hay oportunidad de salvación. Para ti también hay oportunidad de restauración. Si tú sabes que tus frutos van contrario a la santidad del Evangelio, a ti te digo en esta mañana, hay salvación también de parte de Dios. Hay perdón, no hay pecado, escucha, no hay pecado en tu vida que Dios no pueda perdonar hoy. Y para toda la iglesia, hermanos, la salvación que Dios nos ha dado es nuestro mayor y más preciado tesoro. Guardemos nuestra relación con Cristo. Busquemos más su palabra, busquemos más el poner en práctica su palabra. Me encantó este sábado porque estuvimos aquí orando, después estudiando unos textos, dando, por la mañana dando una representación del evangelismo y después se salió a las calles a predicar ese evangelio. La teoría acompañado de la práctica. Nuestra vida no es solo escuchar el evangelio. Nuestra vida ahora es cómo vivimos y compartimos con otros este evangelio. Quisiera hacer una oración general.
Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias porque la salvación que tú das es gratuita, pero no es barata. Es verdadera y no es, Señor, confusa. Es salvación para el pecador, pero no es salvación para que ahora el pecador siga en su pecado. Te rogamos, Señor, si hay alguien entre nosotros que no es salvo, que tu Espíritu Santo trastorne su corazón ahí donde está. Que tu palabra rompa en dos, Señor, su corazón y traiga vida eterna. Para aquellos que están entre nosotros y hoy tienen una vida pecaminosa y un día profesaron tu palabra, pero hoy están lejos de ti, rogamos también por sus almas. Rogamos que tu perdón, según tú has prometido, sea con ellos, si ellos se arrepienten de sus pecados también. Y de forma general te pedimos, Señor, por nuestras vidas, por nuestras familias, nuestros matrimonios, por tu iglesia, la iglesia local en este lugar, Señor. Ayúdanos, porque no éramos dignos de esa salvación y tú nos las diste. Ahora ayúdanos, como Pablo, Señor, que se sentía agradecido de su ministerio. Ayúdanos a nosotros a que nuestros ministerios, que sea vivir tu evangelio, guardar nuestra familia, anunciar tu palabra, servir la iglesia, proclamar a Cristo, ayúdanos a que seamos hallados fieles, Señor. Gracias porque tú sigues salvando de entre los judíos y de entre los gentiles, Señor. Ayúdanos a permanecer en la fe y en tu bondad. En el bendito nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Te decimos amén y amén.